Hola a todos y bienvenidos otro día más a un capítulo de Tecnología NES, los innovadores sistemas de Presto Ibérica que cambiarán tu vida. En el capítulo de hoy vamos a centrarnos en el uso habitual de los productos Presto Bow System y Galindo NES Comfort System, que como dijimos son dos versiones de la misma tecnología con cambios estéticos. Este vídeo está orientado principalmente a todos aquellos usuarios finales y a los que quieren ofrecer esta tecnología a sus clientes en sus establecimientos, gimnasios, campings, hostales y otro tipo de locales, para que conozcan la interfaz de NES con el usuario, qué significa el código de colores en cada uno de los módulos y cómo interpretar que el sistema está funcionando correctamente. Ya veréis que es todo muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de una instalación convencional de cualquier vivienda o local comercial consistente en un módulo de potencia, un módulo de bypass y un módulo de activación. Vamos a comenzar viendo cómo funciona esta configuración para luego ir añadiendo posibilidades. En primer lugar, antes de usar el dispositivo NES, debemos fijarnos en que los módulos de fontanería instalados, es decir, nuestro módulo de potencia o alta potencia y el módulo de bypass, tienen los LEDs EST de estado en azul parpadeante. Este LED se iluminará una vez cada 5 segundos aproximadamente. Si tanto el LED EST de nuestro módulo de potencia, sea cual sea, como los LED EST P. y EST.A, que quieren decir estado respecto al módulo de potencia, de ahí la P, y estado respecto al módulo de activación, y de ahí la A, están todos iluminados en azul parpadeante. Significa que el sistema está listo para ser utilizado. En caso contrario, puede ser necesario asociar los módulos entre ellos antes de utilizar el sistema, pero esto lo explicaremos en próximos vídeos. El módulo de activación, mientras está conectado, pero en reposo, sin que haya ningún ciclo activo, mantendrá sus 3 LEDs apagados, a la espera de que el usuario lo active. Al pasar la mano por delante durante unos segundos, sin necesidad de pulsar, comenzará la secuencia del inicio del ciclo de recirculación que nos traerá el agua caliente desde nuestro calentador hasta el módulo de bypass instalado. Mientras el módulo de activación establece la comunicación inalámbrica con el resto de módulos, parpadeará en azul y una vez haya establecido dicha comunicación y comience el ciclo, la luz azul se quedará fija. Durante el tiempo que el activador esté en azul fijo, si abrimos el agua en el grifo más cercano a donde esté instalado el bypass, comprobaremos que aún no está caliente. Cuando el módulo de bypass detecta que el agua ha llegado a la temperatura marcada en el selector entre 25 y 45 grados, el ciclo se detendrá, parando el módulo de potencia, cerrando el paso del agua de la tubería del agua caliente a la fría en el bypass y mostrando una luz roja en el activador. Aún así, si abrimos el grifo más cercano al bypass, podremos notar cómo el agua sale caliente al instante. A los 30 segundos de terminar el ciclo, la luz del activador se apaga, quedando el sistema disponible para un nuevo ciclo de funcionamiento. Pero, ¿qué ocurre si le damos inmediatamente después al activador de nuevo? Pues que, como el agua ya está caliente, el ciclo no se inicia, sino que después de establecer la comunicación con los otros módulos, mide de nuevo la temperatura del agua y nos avisa que sigue caliente, poniéndose directamente en rojo. Así, si por ejemplo alguien ha usado el agua caliente antes que nosotros sin darnos cuenta, bastaría con pasar la mano por el activador para ver si el agua ya está caliente en las tuberías donde está instalado el bypass. Bien, así funciona un ciclo normal de recirculación con la tecnología NES. Sin embargo, a veces pueden darse situaciones como que nos hayamos quedado sin agua caliente en el acumulador o que se nos haya acabado el butano. En estas situaciones, el sistema mantendría el ciclo durante un máximo de 10 minutos, tratando de que el agua caliente llegue al bypass. Si esto no ocurre en esos 10 primeros minutos, el módulo de activación, después de la luz azul fija, mostrará una luz amarilla fija, que indicará que el agua no ha llegado a la temperatura deseada en el bypass. Esto es parte también del comportamiento correcto del sistema NES, pues avisa de que existe una anomalía en la instalación más allá del equipo, que necesita alguna revisión para continuar beneficiándote de las ventajas de NES. Cambiamos ahora de tercio para explicar otra de las situaciones en las que podemos ver una luz amarilla en el activador, esta vez parpadeante. A la hora de iniciar un ciclo, los módulos estarán en torno a 2 minutos y medio tratando de establecer una comunicación entre todos ellos. Durante estos 150 segundos, el activador mostrará una luz azul parpadeante.
Si este tiempo pasa sin que la luz azul se quede fija, el activador pasará a mostrar directamente una luz amarilla parpadeante, que querrá decir que ha fallado la comunicación con el resto de módulos y que permanecerá mostrándose durante los 30 segundos típicos. Esta anomalía puede provenir de ruidos puntuales externos, por lo que lo más normal es que si volvemos a iniciar el ciclo, la comunicación sea efectiva. En caso contrario, esta es una señal inequívoca de la necesidad de añadir un módulo repetidor entre aquella pareja de módulos que no se comunican adecuadamente. Los diferentes casos de ubicación del módulo repetidor serán tratados en un nuevo vídeo próximamente. Por último, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos más de un activador en la vivienda local. Tener más de un activador significa directamente mayor comodidad en el uso del sistema, pues al fin y al cabo son más puntos desde los que podemos llamar al agua caliente. Es exactamente igual que cuando tenemos más de un interruptor de la luz en la misma habitación. Independientemente del número de módulos de bypass instalados, cada conjunto NES suele contar con un único módulo de potencia funcionando a la vez. Si tenemos más de un calentador o circuitos, la solución cambia, pero no suele ser el caso. Así pues, cuando un módulo de potencia está ocupado realizando un ciclo, es imposible darle la orden para que inicie otro ciclo de recirculación en un circuito diferente, por ejemplo, cuando hay dos plantas. En estos casos, cuando el sistema NES está ocupado realizando un ciclo, al pasar la mano por el activador, este nos mostrará la luz azul parpadeante, tratando de comunicarse con el resto de módulos necesarios para ejecutar una recirculación y, si detecta que alguno de ellos ya está ocupado, el activador apagará directamente la luz azul parpadeante sin pasar a fija, dando a entender que no se puede establecer comunicación con los módulos no por mucha distancia o ruidos que saldrían amarillo, sino porque alguno ya está en mitad de un ciclo. Y eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Como habéis visto, usar NES es muy sencillo. Basta con pasar la mano por delante del activador y esperar a que se ponga en rojo antes de abrir el grifo. A partir de ese momento podremos disfrutar del agua caliente sin haber desperdiciado ni una gota. Y mientras tanto, podemos ver qué ropa nos vamos a poner, levantar a los niños, desayunar, cualquier cosa. Tú decides qué hacer con tu tiempo. Ahora, mucho más cómodamente, con NES. ¡Hasta la próxima!